Alexis, yo sabemos que ya se tiene que ir, nada más le digo, vea a quien tenemos en línea telefónica en ese momento, a quien me parece que le gustaría saludarlo a usted. Periodista que inicia en el Canal 4 de la televisión salvadoreña, sé que tiene números. Ahí colaboró en transmisiones de Juegos Olímpicos, estuvo en diferentes eventos, ganó una beca en mercadeo de la Universidad de Texas entre el 91 y 96, ya que practicaba el lanzamiento de jabalina, era atleta también. Se incorporó al equipo de relatores de ESPN en agosto del año 2000. ¿De quién hablamos? Hombre, si me lo dices por lo de la jabalina... sé quién es, tiene que ser Fernando Palomo. Por el resto, claro, el resto de cosas que tiene que ver con el periodismo no le conozco. Pero sí, ustedes se conocen, ahí está en línea telefónica, Fernando Palomo. ¿Cuánto habla, Alexis, mamita querida? ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo andas, hombre? Muy bien, tanto tiempo sin escucharte, Alexis, un par de horas apenas, nada más. Gusto que nos puedas escuchar aquí en Costa Rica. No, son compañeros, se conocen, son amigos. Muchas gracias, Alexis, y ahí está Fernando, que le estaba escuchando también. No sé si tiene algo que decir sobre los números de que nos daba Alexis de Keylor, Fernando. Bueno, creo que no los tiene que dar Alexis, los da el propio Keylor en cada una de sus actuaciones. Hay cosas que no se definen por números nada más, porque es cierto, el Madrid es un equipo que ha permitido que lleguen mucho a su arco. Igual nos da la posibilidad de ver a Keylor actuar con la capacidad que tiene constantemente. Yo creo que hay cuestiones en las que no se les puede poner un número, y es el valor de contar con un jugador que te puede sacar partidos como los hace él. Es decir, no hace falta tanto ir a los números, sino ver la calidad en jugadas específicas de Keylor que han demostrado por qué el Madrid le volvió la mirada, ¿verdad?, hacia el costarricense. Alexis, muchas gracias, lo dejamos para que pueda continuar allá en Madrid, muy amable. Un abrazo a todos y uno muy grande, especial para Fernando, que para mí por lo menos ha sido una persona importantísima en mi carrera profesional y a quien le tengo que agradecer muchísimo. Alguna vez le mandé un antivirus para que pudiera arreglar la computadora, por eso lo agradezco. Chao, hasta luego a todos. Gracias, Alexis. Fernando, también un gusto tenerle con nosotros. Exatleta, bueno, estuvo aquí hace poco, ¿verdad?, en los Juegos de atletismo que hubo acá, las competencias de atletismo que hubo acá en el Estadio Nacional. Fernando Palomo, relator conocidísimo de ESPN, también comentarista. Le escuchamos, en el país le respetan mucho lo que dice Fernando Palomo, y qué mejor manera de analizar lo que hablábamos con Alexis sobre la situación actual. Nos decía Alexis que quizás no es el momento para discutir si Messi es el mejor del planeta ya de la historia, porque todavía le queda mucho que podría ganar, de lo que muchos dicen que le hace falta a Messi. ¿Cómo lo ve Fernando Palomo? Soy reacio, la verdad. Antes que nada, agradecerle la posibilidad de regresar a Costa Rica, aunque sea por este medio, un país que le tengo un cariño grandísimo, que nos ha hecho a muchos centroamericanos el sentir que no estamos tan lejos de creer que podemos ser una sola nación, porque cada vez que Costa Rica le va bien, nos hace sentir bien a todos los centroamericanos. Esto sí se lo puedo decir por lo menos desde mi experiencia. Por lo otro, soy reacio a colocar o a darle la distinción a un solo jugador de ser el mejor en un deporte tan grande, tan popular y con tanta historia, y sobre todo marcado por tantas épocas. Es cierto, si no son muchas, al repasarlas, son épocas que quedan muy marcadas por cambios en la tecnología que permiten que el juego se mueva de una manera diferente, o el entorno del juego mismo que hace que la profesionalización del juego haga que los jugadores avancen, que las mismas instalaciones en las que se practique el juego sean mejores que en otras épocas, y hace, creo yo, al menos así lo pienso, incomparables los distintos momentos, pero sí bien definidas las distintas épocas. Yo siempre hago un juego imposible de recrear, pero fascinante a la hora de imaginarlo, y es pensar que el fútbol nos tiene reservado un salón gigantesco para aquellos grandes jugadores de fútbol de todas las épocas, y que los puede reunir así ataviados con los uniformes de sus momentos como jugadores profesionales
pero una mesa en sí, una sola mesa reservada para los grandes de la historia. En esa mesa hay sillas reservadas para los que están por venir todavía, porque no sabemos quién puede llegar a ponerse en este lugar que lo amerita la comparación. Pero una mesa a donde puede encontrarse uno a Di Stéfano, Eusebio, Cruyff, Maradona, no sé si a Platini le permitirían hablar en la mesa después de todo lo que se conoce de Platini como dirigente, pero como futbolista quizás podría estar al menos en un lugar cercano a la mesa, si bien no sentado en ella. Pero luego seguramente tiene un lugar esta mesa para Lionel Messi. Y es ahí donde yo me quiero centrar, en la posibilidad de poder compararlo. Hay jugadores con los que solo se pueden comparar entre sí. A ver, Pelé se puede comparar con Maradona, Maradona se puede comparar con Cruyff, Cruyff se puede comparar con Messi, Messi se puede comparar con el resto, y esto creo que es lo que define lo que ha hecho hasta ahora Lionel Messi. Y esto lo hablábamos ya hace un par de años, incluso en los años en los que Cristiano se quedó con el premio. Hay cuestiones que obviamente se han dicho ya y creo que tiene mucho sentido también, y va a la parte de lo que estoy diciendo. Creo que Cristiano es muy difícil encontrar una comparación con Maradona, con Pelé. Y cuando uno ve en este momento a la cantidad de jugadores que están en la época en la que estamos viviendo, que nos toca a nosotros ver el fútbol y ver esa categoría de futbolistas que aparecen, otros que se están consolidando y otros como Messi que están súper consolidados, siente que esa mesa de la que habla usted podría llenarse o podría necesitar también más sillas en algún momento. Tiene la capacidad de ampliarse siempre y existe el fútbol como lo conocemos ahora. Claro. Y así estaremos hablando, y ojalá Dios nos dé vida para poder hablar de un nuevo integrante de esta mesa dentro de un par de décadas. No sé cuántas más pasarán para poder encontrar a alguien que sea capaz de ser comparado con estos que están ahí, pero seguro lo que nosotros ahora hablamos, así lo hablaron también quienes antes nos precedieron en micrófonos como el que ustedes tienen. ¿Habrá otro Maradona?, se preguntaban. ¿Habrá otro Pelé?, se preguntaban en los 60. Imagínense si no lo hubo otro, que hemos sido capaces de mencionar al menos hasta 4 nombres dignos de ser comparados con el astro brasileño. Pero insisto, cada uno de ellos marcó una época, y creo que lo que hoy sí vemos es una carrera entre dos jugadores que otras épocas quizás no tuvieron, porque no hubo una clara disputa entre dos grandes jugadores en un momento definido del fútbol mundial. No sé si Di Stéfano y Puskás pudieron haber competido, pero compartían equipo, ¿no? Y era muy difícil quizás para aquellos de la época el poder encontrar una rivalidad entre ambos. Pocas veces se cruzaban Eusebio y Pelé. Cuando lo hicieron dejaron partidos para la historia. Cruyff y Beckenbauer, aunque en puestos completamente distintos, pero eran ambos estandartes de dos selecciones que dominaban en su particular época. Platini y Maradona se vieron muchas veces en el fútbol italiano, pero creo que Maradona dominaba porque ya Platini dejaba su cetro. No lo de Cristiano y Messi en la actualidad, aparte que compartan liga y se vean tantas veces y con tanta frecuencia. Esto creo que sí nos hace a nosotros privilegiados. Alguna vez le preguntaba a un amigo, caminando por las calles las calles viejas de una ciudad moderna, le preguntaba, y además enamorado quizás del ambiente bucólico que sentíamos, poder trasladarnos a una época distinta, y le decía, al pasar del caminar, le decía a mi amigo que a mí me habría encantado vivir en esa época en la que estaba, en una zona de la ciudad que parecía mucho a los años 20. Me dice, ¿sabes qué? Estás loco, me dijo. Digo, ¿por qué? Imagínate los años 20 con la tranquilidad que se pudieron haber vivido en aquella época, los vestidos largos, la elegancia. Me dice, sí, sin internet, sin aire acondicionado, sin la posibilidad de ver todos los sábados y domingos el fútbol de todo el mundo. Sí, sí. Claro. ¿No? Entonces, en nuestra época somos favorecidos. ¿Hola? Sí, ahí le escuchamos. Cámaras hiperbáricas. Le digo, favorecidos por la posibilidad de poder ver el fútbol de todo el mundo. Podemos ver a todos, a quienes querramos. Eso en hace... esa época, quienes votaban no podían ver nada más que aquellos a los que se acercaban a ver en el estadio, ¿no? Claro. Eso hace que el aficionado hoy en día sea también más exigente. El hecho de tener tanta oportunidad de ver a jugadores de tanta categoría, de tanta calidad del aficionado,
el seguidor, el amante del fútbol se hace más exigente a la hora de definir quién es bueno, quién es el mejor, si un equipo anda bien o si un equipo no les parece lo que está pasando. El aficionado también se hace conocedor a la hora de tener tantísima información a su alrededor. Dicen que tener mucha información no es sinónimo de saber mucho. Uh-huh. Es como uno la utiliza, y creo que el aficionado en esta época lo interpreto a partir de los contactos que uno puede tener en redes sociales, que en general uno puede asumir, encontrar una pintura en ese microcosmos o microclima que es las redes sociales, encontrar una muestra de lo que es la sociedad en general, al menos la sociedad futbolística en general, digamos. Creo que se ha vuelto muy cómodo el aficionado y pretende que el fútbol pasa solo por Madrid y Barcelona y que pasa nada más por Messi y Cristiano. Y que al margen de eso lo demás no es fútbol, o al menos no le prestan la atención que le prestarían al juego. Hablan mucho más el aficionado de cosas, yo creo que saben mucho más cuántos autos tiene Cristiano que cuántas veces puede jugar la pelota con izquierda. O cuán efectivo es Cristiano por un costado o por el otro. Sí, es cierto, hay aficionados que son y somos enamorados de entender el porqué de las cosas y de las tácticas del juego, pero no creo que sea la gran mayoría. Sí, y mucho se resume a eso, a lo que nos receta muchas veces la prensa rosa, la información que va más allá de lo futbolístico, que evidentemente en algunos sectores es noticia, pero para el análisis no genera mayor conocimiento, ¿verdad? Lo que genera es una información amplia ahí que usted puede tener, pero no el conocimiento a la hora de hacer análisis serios y profundos para definir si de verdad está bien entregado un premio o no. Fernando, del fútbol de Costa Rica, ¿le da seguimiento usted? Lo sigo, hoy me asomé, me trato de hacer paseo por las páginas deportivas de todos los periódicos de Centroamérica para ir enterándome de las cosas que van pasando y encontrar si algo resalta. Hoy pasé, pero lo hice muy rápido, en realidad no podría decirte que estoy empapado de la actualidad del fútbol. El fútbol chico sí sigo mucho a los costarricenses que están afuera, y la recuperación de Celso, por ejemplo, la trato de seguir de cerca, porque insisto en aquello que cuando salen jugadores de nuestra región, que son pocos, en su mayoría son costarricenses en este momento, como que uno de centroamericano trata de estar cerca de ellos, por lo menos enterado de su actualidad, para saber cómo les va y seguirlo. Creo que se convierten en parte de esa selección centroamericana, si queremos. Caso Joel, el caso de Brian Ruiz en Portugal, por ejemplo, Fernando. Claro, eso que es cierto, y somos injustos, y me sumo a ello, de no hablar y que no hacer que trascienda la temporada que está teniendo Brian con el Sporting de Lisboa, porque es su primera campaña en un equipo en el cual se ha logrado afirmar como una figura regular en el plantel. No hablamos ni más ni menos que líder de una liga europea. Y que se está convirtiendo en figura partido a partido, haciendo goles en algunas ocasiones, en otras dando asistencias a goles, y se convierte en figura, me parece, ya vital de ese 11 del equipo. Sí, lo de Brian, a ver, era una cuestión de encontrar no su lugar en el mundo. Creo que todavía tiene la posibilidad de vestir otra camiseta, ¿no? Pero la experiencia en el Fulham no era acorde a lo que él podía entregar. Como ustedes lo han dicho, es un jugador que semana a semana se convierte en fundamental y aparece siempre en el titular de las crónicas que hablan de los partidos del Sporting. En el Fulham quizás no tuvo la posibilidad por el estilo de juego de serlo, ¿no? O por el estilo de juego mismo de la liga también. No sé, sería un interrogante para él, preguntar por qué Inglaterra no y sí Portugal, o por qué no Inglaterra tanto como Portugal lo está haciendo. Y cuando uno ve otro caso como el de Joel Campbell, que estos últimos meses le han dado más oportunidad y que está tomándola en un equipo difícil como el Arsenal, donde cuando dicen se queda Joel, muchos pensaban va a tener poca participación, casi nula participación, y ahora aparece, anota y demás. ¿Qué demuestra con esto Joel, Fernando? La perseverancia sobre todo, pero más que eso, la madurez de un jugador que creció muy pronto. El fútbol le obligó a crecer muy pronto y que lo asumió de buena manera. Su entorno quizás, su base familiar seguramente, pero es la entereza que ha tenido Joel de poder soportar sesión tras sesión
reconocer que cada una de estas sesiones son parte de un camino. Él se ha planteado llegar a un lugar y ha considerado que el camino lo va construyendo, pero que no debe perder en ningún momento de vista cuál es el lugar que se planteó o al que se planteó llegar. He hablado con él en Sevilla y tenía claro el panorama. He hablado con él cuando estaba en el Olympiacos y tenía claro el panorama. Cuando estaba en el banco del Arsenal no se le perdía el lugar a donde quería llegar, y esto es lo que hace de Joel una figura, creo que debe ser ejemplar para aquellos que quieren crecer en el fútbol y que surgen de lugares como los nuestros, que son todos muy parecidos, algunos más, algunos menos proclives al desarrollo profesional de un jugador, pero Joel, al menos para el entorno que puede compararse por su crecimiento al que ha tenido Joel, es una figura, insisto, ejemplar. Está para llegar a un gran equipo, Barcelona, Real Madrid. Está en un gran equipo, no hay que subestimar que está en el líder de la Liga de Inglaterra, y ha sido en este tramo en el que se colocó como líder el Arsenal, Joel ha sido fundamental en ese equipo. En un triple A. Ya en un grande, ojalá se afiance ahí. Claro. Más que pensar en este momento en uno de esos triple A como Barcelona, como Real Madrid, por ejemplo. Yo creo que también, por lo que decía antes, también hace un par de respuestas, no hay que pensar que el fútbol termina en el Barcelona y en el Real Madrid. Arsenal es un equipazo con una historia gigantesca. Si nos metemos un poco más, creo que ha sido uno de los clubes que ha permitido, es cierto, décadas y muchas décadas atrás, una de las mayores revoluciones que el fútbol puede reconocer. El Arsenal es un equipo histórico, claro, grande, con muchísima ambición. No hay que fijarse en los títulos que ha dejado de conseguir en la Liga Premier, pero sí hay que fijarse de la organización que tiene y cómo han sido capaces de pagar ya por la construcción de un estadio que les permite estar financieramente o ser financieramente solventes de acá a muchísimas décadas y siguen, o por lo menos muchísimos años, y siguen con el actual modelo. Además tienen uno de los entrenadores que ha sido también referencia dentro de su profesión en la última década y media o dos del juego. Yo creo que Joel, titular del Arsenal, es una cosa ya que se puede escribir con palabras gigantescas. A la par de Keylor, titular en el Real Madrid. Eso no lo dudo. Claro. Y si vamos a contraste, por ejemplo, Fernando, el caso de Cristian Gamboa, que no juega en Inglaterra, pero viene a la selección y rinde. ¿Cómo se puede explicar usted de afuera un jugador que no tiene mucha participación en la Premier, pero sí rinde en la selección? Bueno, lo que significa la camiseta de la selección nacional, yo creo que al margen de que cada jugador día a día en su club pelea por conseguir minutos dentro de ese plantel, pelear por esos minutos creo que le da la condición suficiente para poder llegar y pelear por un lugar en la selección. Y luego cuando la camiseta nacional te llama, hay quienes sí saben lo que significa eso y saben poner de su parte para que su tarea se pueda cumplir de correcta manera. No he seguido muy de cerca el porqué o la actualidad de Cristian en su club, pero lo veo en la selección y noto que es un jugador del cual no puede prescindir el futbolístico. El caso de Gamboa, a todos los costarricenses creo nos llama la atención. El rendimiento que da Gamboa cuando es convocado a la selección de Costa Rica es un rendimiento en el que uno cada vez que lo ve jugar se pregunta, pero ¿qué pasa en Inglaterra? ¿Qué es? Que tiene adelante a tres mucho mejores que él y uno a veces no lo comprende, pero lo que usted dice es cierto. Hay jugadores a los que la camiseta de su selección les transforma, ¿verdad? A veces. Son jugadores que saben reconocer la relevancia de la camiseta nacional. Y además creo que el entusiasmo, la ansiedad que provoca para cualquiera el volver a sentirse futbolista, creo que Cristian, esto es lo que le ha de, insisto, desde la lejanía que significa el no estar empapado de su actualidad, pero intuyo que la ansiedad de volver a sentirse futbolista y que la selección nacional se lo provea es suficiente para poder cargarlo desde aquellos que creerán mucho le haría falta, y es natural también que es el ritmo de juego. Claro. Fernando, le agradecemos montones que haya tomado esos minutos y nos ayudara a analizar un poco no solo la situación de Messi, que se convirtió en noticia durante toda esta semana y ha sido noticia y seguirá siendo noticia durante el tiempo que esté jugando fútbol Messi, Cristiano Ronaldo, todas estas grandes figuras del fútbol mundial, sino también de lo que están haciendo centroamericanos, como decía usted, costarricenses, que están en ese top mundial. Y me quedo con esa frase, que el fútbol no empieza ni termina en el Barcelona o en el Real Madrid,
que quizás es lo que muchos les ciega, ¿verdad? Y no entienden la relevancia de poder estar en otros clubes con historias tan gigantes, como este caso nos decía usted del Arsenal, y otros más que pueden surgir y en los que han triunfado jugadores de nuestra área. No muchos, pero sí lo han hecho. La base no solamente en su escuela futbolística, sino también la base en un proyecto de educación que ha sido atendido por sus estados desde hace muchísimos años, y esto de verdad es una ventaja competitiva para el resto de la región. En el área del fútbol se puede reflejar esto, porque los jugadores llegan con un intelecto que les permite entender a dónde están y saber interpretar sus situaciones mejor que otros puestos en el mismo lugar. Y esto de verdad que es algo que Costa Rica tendría que permitirse exportar. En realidad creo que ya lo han hecho y lo hacen con sus ejemplos. Creo que el resto lo que tendríamos que hacer es permitirnos adoptarlo como un ejemplo, y es algo que sí queda en el deber de muchos que no lo han hecho en los países de la región. Pero esto lo digo desde mi lado de salvadoreño, donde creo que se ha desatendido mucho el tema de la educación, y llego a suelo costarricense y noto las enormes diferencias que existen, y esto hay que aceptarlo por mucha vergüenza que dé, pero también se nota y se refleja a la hora de encontrar que los jugadores ticos en Europa se adaptan por muchas otras cosas que la futbolística, como por ejemplo su capacidad intelectual y su nivel de educación. Eso es importante escucharlo de un hermano centroamericano y de un personaje tan reconocido y tan con una voz acreditada a nivel latinoamericano como usted, Fernando. Muchas gracias, de verdad, muy amable. Muchos adjetivos que no merezco, pero muchas gracias. Les agradezco de verdad el contacto, el poder, insisto, regresar a Costa Rica. Ojalá que podamos estar pronto de nuevo con ustedes. Claro, ahí lo esperamos. Muchísimas gracias. A ustedes, hasta luego, buen día.